La semana pasada avanzamos con los dos primeros. El primero de ellos es los fundamentos. Y cuando hablamos de fundamentos de la paternidad bíblica, pues hay muchos principios bíblicos ahí, ustedes ya los tienen. Después avanzamos con la enseñanza, que es otro tema bastante interesante, y estamos en la disciplina. Recuerden ustedes que la palabra del Señor nos anima a nosotros los padres a no llevar a nuestros hijos a ira, sino a enseñarlos, instruirlos en la disciplina del Señor. En este sentido, como padres tenemos 3 responsabilidades, nada más. Yo entiendo que los papás a veces somos sobreprotectores, pero las 3 responsabilidades que Dios nos da a nosotros los padres son: la primera de ellas, instruir a nuestros hijos; la segunda, no llevarlos a ira; y la tercera cosa que nos pide el Señor es disciplinarlos. Hoy vamos a hablar acerca de la disciplina, y es muy importante que entendamos la disciplina a partir de lo que significa en las Escrituras la disciplina. Si yo les pregunto, ¿qué entiendes por disciplinar a tu hijo? A lo mejor algunos de ustedes me contestan con, pues darle la vara, ¿verdad? A lo mejor algunos de ustedes me dicen, bueno, darle el castigo correcto o darle una instrucción. Bueno, la Escritura dice que la disciplina es, y la palabra de donde viene, ¿verdad? Si nosotros la vemos de la palabra griega donde obtenemos la disciplina, es una instrucción. Entonces, mucho de lo que Dios hace en nuestras vidas es disciplinarnos, y lo hace a través de instruirnos, hacerlo de la forma correcta. Muchas veces nosotros como papás no hacemos eso. No le enseñamos la manera correcta de hacer las cosas. Lo que hacemos es utilizar otros medios, ¿verdad? Utilizar, por ejemplo, la vara. Y decimos, bueno, ya lo discipliné, pero bíblicamente no lo hiciste porque no le diste una instrucción adecuada que es necesaria para el niño. Entonces, disciplina tiene un sinónimo que también es instrucción o orientación para hacer lo correcto. ¿Ok? Número 1, dice, ¿realmente existen métodos libres de toda falta para criar hijos? ¿Realmente existen métodos libres de toda falta para criar hijos? ¿Libres de toda falta? Y la respuesta, hermanos, es que no. No hay método a prueba de error. El único que no se equivoca es el Señor. Entonces, hay otros factores que están incidiendo en la vida de nuestros hijos, y es muy importante que nosotros tomemos en consideración estas cosas. Y tenemos que entender que ninguno de nosotros va a criar a ninguno de nuestros hijos de una forma perfecta. No existen los padres perfectos. El único perfecto es el Señor. Entonces, si nosotros nos hacemos esta pregunta, ¿hay un método libre de toda falla? No. Y estamos aprendiendo, y tenemos que recordar el Evangelio todos los días de nuestras vidas como padres piadosos. ¿En qué sentido? La Escritura es muy clara cuando nos invita a reconocer nuestras faltas y nuestros errores continuamente. Y es a donde tú y yo vamos a la cruz. Uno de los textos preferidos es: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, muchas veces hay ira en nuestro corazón, y lo que tenemos que hacer es, antes de que termine el día, no se ponga el sol, tenemos que ponernos a cuentas con el Señor y con las personas con las que estamos molestos. Antes de que termine el día, es decir, que no debemos de postergar esto. Y esta es una invitación clara a depender del Señor continuamente. Venir, arrepentirnos, si hicimos algo mal, ponernos a cuentas con Él, y obviamente seguir adelante, seguir caminando. Entonces, no hay un método a prueba de error, sobre todo en la paternidad. Número 2, la disciplina por sí misma no va a conducir a un niño hacia la madurez. Y es que esta es una idea equivocada que muchas personas tienen, en donde creen que si van a disciplinar a sus hijos y van a usar los distintos medios o métodos, ¿verdad?, para disciplinarlos, ellos van a cambiar y todo va a ser bien. Y la realidad es que no. Porque ni siquiera nosotros, adultos, respondemos de esa manera. Hay otros factores, hay otras cosas.
que van a incidir dentro de la vida del niño, pero también tenemos que ser conscientes. Si nosotros queremos que nuestros hijos tengan buenos modales y les disciplinamos para que tengan buenos modales, eso no les va a quitar la naturaleza pecaminosa que hay en su corazón. Entonces pueden tener los mejores modales, pero obviamente su comportamiento viene de la naturaleza pecaminosa que tienen. Yo no sé ustedes, los que son papás, ¿cuándo fue la clase que le dieron a sus hijos de decir mentiras? Les dieron ustedes una clase, ¿no? ¿O no? ¿Y por qué sus hijos dicen mentiras? No los enseñamos y sin embargo lo hacen, porque está dentro de nosotros. Entonces, sabemos y tenemos que entender esto: la disciplina por sí misma no va a conducir a un niño hacia la madurez. Sí. Bueno, sí oigo. Okay. Si uno educa a sus hijos en casa, ¿verdad? Porque luego hay papás que dicen, no, pues así no era mi hijo hasta que entró a la escuela y los amiguitos lo contagiaron. Pero si uno los educara en casa, en un ideal, ¿verdad? De que todo en una burbuja cristiana, lo que sea, aún así el niño tendería a mentir, por ejemplo. O sea, de que no ve, no sé, una mamá así cristiana sobreprotectora de que no ve películas o no ve Disney, no ve nada. Aún así él podría mentir, aunque no lo viera en casa. Las cárceles están llenas de niños buenos. Es lo que te podría decir. Pero es una realidad, ¿no? Porque es la continuación de la clase pasada. Obedecer el mandato de Dios de criarlos en la disciplina del Señor. Esto es un mandato de Dios, esto es un mandamiento. Tú y yo tenemos que cumplir las Escrituras. Y para obedecer el mandato de Dios, de criarlos en la disciplina del Señor, es muy importante que tú y yo desarrollemos una mentalidad bíblica para disciplinar a nuestros hijos. Tenemos que desarrollar una forma de pensar bíblica. Y esto es muy importante porque estamos muy contaminados con el exterior. Y muchas veces traemos eso hacia la iglesia. Una de las cosas que les comenté la semana pasada es que este texto del apóstol Pablo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ha sido tomado por algunos estudiosos de la consejería dentro de seminarios bíblicos, y dicen, bueno, y todo vuestro ser, dijo Pablo, el espíritu, ese es el trabajo del pastor. El alma, ahí están las emociones, los sentimientos, eso le toca al psicólogo o al psiquiatra. Y el cuerpo físico, ese le toca al doctor. La realidad es que las Escrituras no hacen una distinción así. Las Escrituras hacen una distinción de dos partes del ser, una parte material y una parte inmaterial. En la parte material tenemos el cuerpo físico. En la parte inmaterial no solamente tenemos el espíritu, el alma, tenemos la voluntad, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, etcétera, 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 etcétera. Es decir que el ser interior se compone de muchas otras características o muchas otras cosas. Y sin embargo tenemos que entender que para todos los asuntos de nuestra vida, Dios tiene una respuesta en su palabra. La palabra de Dios es el manual. El asunto es qué lugar le estamos dando a las Escrituras en nuestras vidas. Si nosotros estamos dándole un lugar sobresaliente a las Escrituras en nuestras vidas, entonces vamos a ir allí a buscar el consejo de Dios. Pero si las Escrituras no son suficientes para nosotros, vamos a buscar una respuesta en otro lado. Y eso es lo que hemos estado haciendo y metiendo estas cosas a la iglesia. En lugar de ir a la respuesta de Dios, estamos buscando la respuesta del mundo para traer la responsabilidad hacia allá. Entonces tú y yo tenemos que desarrollar una mentalidad bíblica para disciplinar. ¿Por qué? Porque hay fundamentos bíblicos para disciplinar a los niños. La palabra de Dios da las pautas, tiene el fundamento para disciplinar a los niños. Y esto es algo que tú y yo tenemos que honrar,
tenemos que honrar la palabra, porque la tenemos. Los 31,100 versículos que están contenidos en los 66 libros de las Escrituras han sido dados por Dios para ti y para mí, para que seamos edificados y para que podamos obedecer al Señor correctamente. Por eso, número uno de los fundamentos es que es redentora. Fundamentos bíblicos para disciplinar niños. 1, es redentora. Escuchen lo que dice Deuteronomio capítulo 8. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Es muy importante que nuestro propósito y nuestro enfoque en la crianza de nuestros hijos sea la redención. ¿Por qué? Porque nosotros los padres somos responsables de llevar a nuestros hijos a Cristo. No es el maestro de la escuela dominical, no es el maestro de la escuela cristiana, somos nosotros los padres, los responsables, porque así es lo que dice la palabra del Señor, de llevar a nuestros hijos hacia el Señor Jesucristo. Y hay algo muy importante, porque ya lo dijimos, los papás no podemos garantizar la conversión de nuestros hijos. Eso es un acto soberano de Dios. No existen es que yo soy cristiano y mi hijo tiene que ser cristiano. No. Puede crecer en un hogar cristiano, llamémosle de esta manera, música cristiana, contenido cristiano, caricaturas cristianas, todo el tiempo en la iglesia, y nada más ven la oportunidad de salir de ahí y dices, ¿pero cómo? Si no puedo creer que... Tú y yo no podemos garantizar eso, ese es el trabajo del Espíritu Santo, pero tú y yo como papás tenemos la responsabilidad de conducirlos a Cristo y modelarles el Evangelio todos los días de nuestras vidas. No podemos obtener la salvación por ellos, quisiéramos, honestamente. Quisiera que mi hijo fuera salvo y que ya no estar preocupado de qué va a pasar con su alma. Es un descanso para nosotros los papás que nuestros hijos sean creyentes, es una realidad. ¿Por qué? Porque si no, entonces estamos preocupados. Claro, hay personas que se preocupan por el qué dirán. ¿Qué van a decir si yo soy cristiano y mis hijos no son cristianos? Y tienen más temor del hombre que de Dios. Entonces, el motivo tiene que ser un motivo correcto. El motivo correcto es darle la gloria al Señor, reconocer nuestra incapacidad y nuestra dependencia del Señor. Por eso es redentora. Y esto es muy interesante, porque tú y yo tenemos ese rol, el rol de ser un evangelista para nuestros hijos, hablándoles a tiempo y fuera de tiempo acerca de lo que hizo Cristo en nuestras vidas, y de hecho modelándolos, y lo vamos a ver en un momento por medio de la disciplina, lo que hace Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el único que le va a poder ayudar en su vida, el único que va a poder remediar los problemas de su corazón es Cristo. Nadie más. Yo tengo que dirigirlo hacia allá. Esa debe de ser mi meta. Porque su corazón va a querer alejarse de Él. El corazón de mis hijos no van a querer buscar al Señor. El corazón de mis hijos va a ser amar la injusticia. Porque así somos todos cuando no tenemos a Cristo. Cuando yo lo conduzco, cuando yo lo animo, cuando yo le modelo, cuando yo le hablo, cuando yo le enseño lo que Dios ha hecho en mi vida, entonces las cosas cambian. Porque Él ya tiene un modelo que seguir. Y es muy interesante que tú y yo, como papás, debemos temer al Señor siempre. Siempre. Pero muchas veces nuestros hijos no ven esta actitud redentora. Es interesante hablando acerca del perdón. Cuando vamos a Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 18 es un textazo increíble para hablar acerca del perdón. Pero al final de ese capítulo, el Señor Jesucristo trae una historia entre dos hombres. A un hombre se le perdona muchísimo, a otro hombre, ¿verdad?, que también debe, pues no
no se le perdona tanto. Pero el hombre al que se le perdonó mucho, rogó, clamó por misericordia y lo obtuvo. El otro hombre le ruega a ese hombre misericordia y dice la Escritura con una claridad increíble, mas él, no queriendo, lo echó a la cárcel. Entonces, muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de perdonar y no lo hacemos por la sencilla razón de que no queremos. No está en nuestros planes, no queremos hacerlo. Nuestros hijos están viendo eso. Y cuando tú vienes con tu hijo y le dices, hijo, es que mira, tu compañerito sí te molestó, te lastimó, pero tienes que perdonarlo. Él te voltea a ver y tú no lo has hecho. Porque yo me porté mal y tú todavía tienes esta actitud contra mí que me demuestra desprecio. Por eso la disciplina tiene que ser redentora. Y como papás tenemos la necesidad de modelar el Evangelio. Número 2, es amorosa. Así es. Tenemos nuestros textos, los hemos visto ya en otras ocasiones acerca de Elí y sus hijos. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Un padre que ama a sus hijos sabe que sus hijos están siendo conducidos hacia la perdición. Su padre se va a interponer en ese camino por amor. No es por amor porque lo hacemos. Por amor es que compartimos la palabra, y eso es una evidencia de que los papás aman a sus hijos. Ahora, nota lo que dice ahí, según 1 Samuel 4:17. Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca ha sido tomada. Si nosotros no los estamos amando, les estamos trayendo destrucción a sus propias vidas. Dios nos ha dado a nuestros hijos como herencia para amarlos. De hecho, tenemos que recordar al Señor Jesucristo, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo, tus hijos son tu prójimo. Y Dios te llama a amar a tus hijos. Nos olvidamos de eso, ¿verdad? Mi prójimo es mi hijo y yo lo tengo que amar. Ahora, ¿quieres saber un poco de cómo amar a alguien? En 1 Corintios 13, que es como yo le llamo el jamón del sándwich, porque 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14 habla acerca de los dones en la iglesia. Entonces, cuando usamos 1 Corintios 13, es la manera en que nosotros deberíamos de servir en la iglesia. Ese es el amor, es el medio por el cual tú y yo servimos en la iglesia. Y el apóstol Pablo da 15 descripciones acerca de cómo utilizar el amor. El amor es paciente. Tenemos paciencia con nuestros hijos, estamos deteniéndonos estamos accionando en lugar de reaccionar, estamos escuchándolos adecuadamente. El amor es paciente. El amor está dispuesto a soportar. Es muy interesante porque como papás hay momentos en que estamos exasperados y queremos ya que se arregle el asunto. Ahí es importante ir a las Escrituras como papás y ver eso y entregarnos al Señor y depender de Él, no de lo que percibimos, no de lo que viene del exterior, sino lo que viene de Él. Es un tipo de autoconfrontarnos continuamente acerca de si lo estamos haciendo bien o no. Pero tiene que ser amorosa. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, hay gran destrucción, hay consecuencias de no disciplinar a nuestros hijos. Es por amor, es muy importante. Número 3, es ayudadora. Escucha cómo dice Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. O aquí en 23:13-14, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol.
El medio de Dios, el método de Dios con la vara de la corrección es un medio que da vida, si es empleado correctamente. Es muy importante también eso. Ahorita lo vamos a ver y vamos a dar algunos pasos para hacer esto. ¿Y por qué? ¿Verdad? En una cultura en donde vamos a ver algunas cosas negativas también, algunas cosas positivas a nuestra percepción, pero es la Escritura. Este es Dios hablando, este es el Espíritu de Dios hablando a nosotros. La vara de la corrección lo alejará de él. No morirá, lo castigarás con vara, librarás su alma del Seol. Ahora, el utilizar la vara no se trata de el padre, ¿verdad?, todo enojado, todo airado y le da rienda a su enojo sobre el niño, ¿no? El niño está indefenso, está chiquito. No. El uso de la vara es un padre fiel que reconoce los peligros en los que se encuentra su hijo y entonces emplea el remedio que Dios le dio. Es un hombre piadoso ejerciendo obediencia a Dios para poder librar a su hijo de la muerte. No es ese padre airado, autoritario. No lo debemos de ver de esa manera. Debemos de verlo como la Escritura lo muestra. Y el punto aquí es que el hijo necesita ser rescatado de la muerte. Está a punto de morir. ¿Cómo? La muerte que resulta de una vida en rebelión. Una vida en que el hijo está mostrando una rebelión. Su corazón está lejos de Dios. Hay que traerlo de regreso. Así que tú y yo vamos a encontrar muchas formas en que nuestra ira se va a manifestar, pero es importante que nosotros nos sometamos delante de Dios y entendamos cómo es que el Señor Jesucristo pagó la deuda por nuestros pecados. Entender el sacrificio del Señor Jesucristo cada día de nuestras vidas y ser agradecidos con lo que Él hizo por nosotros nos va a ayudar a que nuestra ira se desinfle. Porque a veces nosotros los papás nos sentimos como ay, ¿verdad? Así ese sentir de que ¿por qué me lo estás haciendo a mí? Pero tú, ¿qué le hiciste al Señor? Y te perdonó. Ahora, si somos honestos, el Señor Jesucristo nos perdonó y dice la palabra de Dios en que en esto se manifestó el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos, a pesar de lo que éramos, a pesar de la condición en la que nos encontrábamos. Sabiendo esto, Cristo murió por nosotros. Y muchas veces nosotros, para otorgar el perdón a nuestros hijos, queremos que ellos sean perfectos y cambien y y Dios nunca hizo eso con nosotros. Ahí usamos eso para desinflar nuestra ira, para poder entender, mira, esto hizo Dios conmigo. Tuvo misericordia de mí, aunque yo merecía castigo. Él fue a la cruz por mí. Tú mereces un castigo en este momento, pero ¿sabes una cosa? Te voy a mostrar la misericordia. No te la voy a dejar pasar. La misericordia que te voy a mostrar es que tú mereces este castigo, pero no te lo voy a dar. Porque también quiero que conozcas el amor de Dios, como yo lo he recibido. Porque tenemos que ser claros también en ese sentido. Número 4, es modelada por el Señor, quienes corrige a quienes ama para su beneficio. Siempre. El Señor, cuando nos corrige, es para ayudarnos, es para que seamos mejores. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Ahora, para los que les encanta la Escritura, el Antiguo Testamento, si nosotros hacemos un recuento del Antiguo Testamento, no solamente en el libro de los Jueces vemos un ciclo que se repite 7 veces, el ciclo de que Israel está bien con Dios, Israel peca y se aparta, Israel cae en las consecuencias de su pecado, Israel se restaura otra vez, Dios lo ama, Israel está bien con Dios. 7 veces en el libro de los Jueces. Siempre vemos a Israel desobedeciéndole al Señor, apartándole. Y me acuerdo mucho de una conversación que una vez tuve con un hermano y me dijo, hermano, pero ¿tú crees que los judíos no iban a hacer esa fiesta? Y yo le dije, claro, porque la Escritura dice que ellos tenían mucho tiempo de no festejar la Pascua. Entonces viene Nehemías y la restituye.
Esa es la historia de Israel y es la historia también de nosotros, hermanos. De que nos apartamos, pero Él viene amorosamente y trata con nosotros, con nuestro corazón, nos ama. Nos muestra su misericordia, nos corrige, claro. La mayoría de las veces no nos salimos con la nuestra, eso es una realidad, ¿están de acuerdo? Él nos corrige de una forma amorosa. Ven lo que dice aquí Hebreos capítulo 10. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otro, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Y no podemos olvidar lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, hablando acerca de participar de la Santa Comunión. Voy a ir a ese texto, se los voy a leer rápidamente. En 1 Corintios, en el capítulo número 11, escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, de manera que cualquiera que bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. El texto es muy claro. Había gente en la iglesia que estaba viviendo en su pecado y participaba de la comunión de esa manera, sin recordar lo que Cristo había hecho por ellos. Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y aún algunos ya duermen. La disciplina del Señor, porque Dios ama a sus hijos, los va a disciplinar para su beneficio. El caso de 1 Corintios, del apóstol Pablo, ese hombre que tiene un conflicto ahí del índole sexual. 2 Corintios llama: vayan por él, a ver si ya salvó, a ver si se salva, a ver si entendió. Entonces siempre tenemos que ver que cuando vemos disciplina en las Escrituras, siempre es con el propósito de ser restaurados. Beneficio, es como tenemos en el punto número 4. Inciso B. La disciplina bíblica se levanta en contraste con falsas ideas sobre disciplina en general. La disciplina bíblica se levanta en contraste con falsas ideas sobre disciplina en general. Hoy en día hay algunos que dicen que la disciplina no logra nada, que solamente es de castigo, solamente causa dolor, es punitiva. Sin embargo, el texto es muy claro acerca de la disciplina y acerca de lo que tú y yo debemos de hacer. Eso de que no logra nada es algo falso. Por eso es importante hacerlo adecuadamente. Ahora, los niños saldrán malos, es decir, no es productiva. Ya no los vamos a hacer cambiar. O su entorno o las circunstancias en las que vive. Promueve violencia. Es lo que algunos dicen acerca de la disciplina que nos enseña las Escrituras. Es decir, que no es amorosa, no es amante. Promueve la violencia. Tuerce la personalidad, tuerce su personalidad, daña su potencial. Esto es algo, hermanos, que está bien metido dentro de la iglesia y que muchos mamás y papás tienen acá en la cabeza. No le digas porque le vas a lastimar su autoestima. Y entonces si le lastimas su autoestima, ya no va a hacer lo que yo quiero que él sea en la vida. Ahora, hablemos un poquito de eso. ¿Qué es lo que dice la Escritura al respecto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué significa eso? Significa que tú y yo ya nos amamos mucho.
Si Dios me está pidiendo que yo ame a mi prójimo como yo me amo, eso significa que yo ya me amo mucho. ¿Estás de acuerdo? O sea, mi autoestima no está baja, está alta. ¿Cómo sabemos esto? ¿Algunos de ustedes les gusta ir al mandado, al súper? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Les gusta ir? Cuando tú llegas a la sección de las manzanas, porque te gustan las manzanas y quieres comer manzanas, ¿tú buscas las podridas? ¿Las que traen los gusanos como en la televisión? ¿Las que están más mayugadas? ¿Cuáles manzanas buscas? Las mejores. ¿Por qué? Porque ya te amas mucho y tú no te vas a comer algo que... Nos amamos mucho. De hecho, el Señor Jesucristo nos hace la invitación. ¿Cuál es la invitación del Señor Jesucristo? La invitación es: niégate a ti mismo. Te amas tanto que necesitas negarte para que me puedas seguir. Entonces no es un asunto de autoestima y que yo voy a lastimar la autoestima del niño, no, ya la tiene. Todos tenemos una autoestima altísima. Incluso podemos ver una persona depresiva y las personas pueden decir: no, es que tiene la autoestima muy bajo, cuando la realidad es que quiere toda la atención en él y tiene respuestas muy interesantes. Entonces, eso de que tuerce su personalidad o que daña su potencial. Ahora, hay una historia interesante de una mujer a la que le tomaron una fotografía en la guerra de Vietnam. Es una mujer que en aquel tiempo era una niña, cae una bomba de napalm y a ella le quema todo el cuerpo y ella va corriendo desnuda y le toman esta foto, que por cierto el fotógrafo ganó un premio por ello. Hoy esa mujer es creyente, es cristiana y cuenta su historia. Dice que ha pasado por muchísimas operaciones para poder ayudarle con su piel y todo esto, y entonces ella decidió perdonar a quien le hizo esto. Me costó mucho trabajo porque es mucho dolor y lo que ellos hicieron cambió mi vida, pero eso es lo que soy ahora y yo agradezco al Señor por eso y los perdona. Te das cuenta que a pesar de las circunstancias tan difíciles que vivió esta niña, las cosas son distintas hoy. Y es muy importante que tú y yo podamos entender que hay falsas ideas sobre la disciplina en general. Tenemos siempre que ir hacia las Escrituras y buscar lo que Dios quiere y hacerlo. Hay varias razones del por qué algunos esfuerzos para disciplinar no son efectivos. Entonces aquí lo que vamos a ver es, y recuerden ustedes, si nosotros disciplinamos y lo hacemos correctamente, nuestra responsabilidad ya no cae en nosotros, sino en lo que Dios hace a través de lo que nosotros hicimos en nuestra obediencia. ¿Ok? Si yo estoy haciendo lo que Dios me pide, Dios es el que va a cambiar el corazón de mi hijo para que ya no sea rebelde. Entonces, razones por las que algunos esfuerzos no son efectivos, ¿verdad? Podemos decir que esto es las cosas inefectivas de la disciplina. Primero, el niño fue disciplinado bajo ira incontrolable. Fue disciplinado bajo ira incontrolable. Y nota lo que dice este texto de Santiago: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y muchas veces nosotros como papás tenemos esta reacción, no acción. Una reacción de ira, enojo, estás molesto. Y muchas veces sucede porque el niño, ¿verdad?, hizo algo que a ti te avergüenza o te avergonzó, y entonces tu respuesta es de enojo, de ira. Si tú estás disciplinando bajo este concepto de ira, muy probablemente tu disciplina no funcione, no sirva. 2. El niño fue disciplinado por metas equivocadas. Así es. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que tú estás buscando es que el niño, ¿verdad?, no te deje mal enfrente de tus amistades. ¿Qué van a decir? Ahora, nota lo que dice 1 Corintios 10:31. Si coméis, bebéis o hacéis cualquier cosa, hacedlo todo ¿para qué?
para la gloria de Dios, incluyendo disciplinar a nuestros hijos. Queremos serle agradables al Señor. En algunas otras ocasiones lo que hacemos es disciplinarlos, pero sin amor, sin amor. Y voy a repetir las características aquí en 1 Corintios capítulo 13. Dice, el amor es sufrido, es bondadoso, benigno. No tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor es sufrido, hay paciencia en él. Puede echarle un balde de agua fría. Veamos, analicemos bien las cosas, entendamos bien todo. Es sufrido, es bueno, es bondadoso. Muchas veces mi disciplina es sin amor, es simplemente una reacción intempestuosa. Número 4, el niño fue disciplinado sin enseñanza. Esto es bien interesante, porque siempre que nosotros disciplinamos a nuestros hijos, los tenemos que explicar qué es lo que está pasando allí. Entonces, si tú vas a disciplinar a tu hijo porque ha dicho 1000 mentiras, entonces ya te mandaron llamar de aquí del colegio y oye, es que su hijo pues está echando mentiras en todo, ¿no? Entonces, bueno, hijo, te tenemos que dar una disciplina porque, mira, la palabra de Dios nos enseña que no debemos de decir mentiras. Y también nos enseña que el enemigo de Dios es el padre de las mentiras. Y tú estás mintiendo mucho acerca de cosas que no tienes por qué estar mintiendo. Y eso me muestra que hay algo en tu corazón que quieres demostrar. Entonces es muy importante, hijo, que tú entiendas que esta disciplina, yo te estoy disciplinando por esta razón. Es muy importante que tú digas siempre la verdad. Mira, aquí la palabra de Dios dice, hablad verdad, siempre. Tú estás hablando mentira. Si tú hablas verdad, Dios te va a bendecir. Instrucción. Muchas veces los niños los corrigen y el niño no supo ni por qué. Y le preguntas, ¿qué pasó? ¿Por qué te corrigieron? Me porté mal. Pues sí, pero es muy ambiguo. O sea, pues sí, ya sé que te portaste mal, pero ¿qué hiciste? Ahora, tenemos que tener en cuenta siempre que tú y yo somos responsables delante de Dios, no por lo que tú y yo tenemos en nuestras emociones. Airaos, pero no pequéis. Podemos tener un enojo saludable. No, somos responsables de lo que hacemos con esas emociones. De lo que digo, de lo que hago y de lo que pienso, porque son acciones. A mí Dios en ningún lugar de las Escrituras me manda a cambiar lo que siento. A mí Dios me manda a cambiar lo que hago. Entonces es muy importante que nosotros hablemos con nuestros hijos y ¿qué hiciste? Lo vamos a ver en un instante, pero es importante esto. A ver, con tus palabras, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Porque si no va a ser inefectiva la disciplina si no le enseñamos. Entonces hay una relación entre lo que es disciplina e instrucción y tenemos nuevamente nuestro cuadro. Ustedes lo pueden ver en sus notas. Hay 2 flechas, ¿no? Entre más pequeños, 0 años, tenemos que darle más instrucción. Vamos a ir avanzando hacia la instrucción, pero hay mucho de disciplina. La disciplina va siendo cada vez menos conforme él va creciendo. Pero noten cómo la instrucción va siendo más. Entonces, depende de la edad del niño, es lo que nosotros vamos a hacer. Cuando el niño está pequeño, tenemos que disciplinar más. Cuando el niño ya es un joven, tenemos que instruirlo más. Y hay una fecha en donde las tachas se juntan, es la adolescencia. Entonces, ahí hay que tener cuidado. En la adolescencia. Ahí hay que disciplinar e instruir. Pero siempre explicar, siempre hablar. Siempre que ellos tengan un entendimiento de por qué estamos haciendo las cosas. Entonces, ¿cómo es que tú y yo vamos a disciplinar en una manera que agrade a Dios?
pasos para disciplinar piadosamente a los hijos. Ahí sí, vamos a ver esto. Primero, el primer paso es aceptar la responsabilidad personal. Tú y yo somos responsables de hacer esto con nuestros hijos. Sabemos que tomará tiempo, va a tomar tiempo hacerlo. No va a ser de un día para otro. Muchas veces, y esto es algo bien interesante, a nosotros en el seminario, yo tomé una clase en el seminario que se llama Panorama del Antiguo Testamento. Entonces, la primera clase se paró el maestro, tenía un pizarrón muy grande y empezó a escribir. Hizo una línea por todo el pizarrón y entonces dijo, ok, más o menos aquí es donde empieza Génesis. ¿Qué es la creación? Punto de la creación. Y fue avanzando en el libro del Génesis. Entonces empezó la creación, el hombre, la caída, Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 4, el primer muerto, los hijos de Adán y de Eva. Génesis capítulo 6, el Señor está irado, comienza el diluvio. Génesis capítulo 11, la dispersión de las naciones, la confusión de las lenguas. Génesis capítulo número 12, Abraham, y así se fue, hasta que llegó José. Y luego dijo, bueno, ya Israel está ya en Egipto, ahora viene Moisés. Y vámonos con Moisés. Y se fue con Moisés, y así, suceso tras suceso. Y se llenó el pizarrón. Y dijo, ustedes van a hacer lo mismo al final de esta clase. No, pues no puedo. Es una locura, profesor, o sea. Y lo puedo hacer el día de hoy, si me dan un pizarrón grande. ¿Qué fue lo que pasó? Que en cada clase, en cada reunión, lo hacíamos. Y íbamos desde el principio y repetíamos y aprendíamos algo nuevo y lo poníamos. Y así nos fuimos. La repetición, hermanos, fue lo que nos ayudó en la instrucción de poder aprender todos los sucesos importantes, personajes, fechas del Antiguo Testamento. Y muchas veces nosotros como papás no entendemos eso, que tenemos que estar continuamente, va a tomar tiempo, no es, el niño no va a entender a la primera. El niño tienes que repetirle, tienes que darle tiempo, debes de darle atención. No es un cambio instantáneo, no es como hacer un Kool-Aid. No, esto es tomarte tiempo, sacar los limones, lavarlos, preparar la jarra, poner el agua, poner el endulzante, poner los limones. No, esto lleva su tiempo. Pero también va a ser un reto, porque es algo que es importante para Dios y debe de ser también importante para nosotros. Sobre todo requiere dependencia en el Señor. Obviamente eso significa orar por sabiduría, hacer bien las cosas, que el Señor nos ayude a obedecerlo. Como Padre, Señor, quiero ser obediente a tu palabra, quiero hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, quiero depender de ti, no lo que yo sienta, lo que yo pienso, sino lo que tú, Señor. Y de esa manera, queridos, vamos entonces aceptando nuestra responsabilidad personal, que implica esas tres cosas. Va a tomar tiempo, es un reto y finalmente requiere que dependamos del Señor. Pero también es importante, inciso B, comunica tus expectativas con claridad. Comunica tus expectativas con claridad. Y aquí tenemos un principio, ¿verdad? ¿Cómo procesamos ese principio? Y es muy sencillo. Primero enseñas, luego disciplinas. Primero enseña, luego disciplina. Es importante que consideres el orden de los pasos, porque por algo están así en ese orden. Normalmente, ¿qué hacemos? Primero averiguamos, ¿verdad? Primero damos y luego averiguamos. No. Primero enseñas, luego disciplinas. Esto es sumamente importante, el orden, para que nuestros hijos puedan atender correctamente a lo que estamos buscando, que es cumplir, obedecer las Escrituras. Ahora, es importante que cuando nosotros ponemos reglas en nuestros hogares, que nuestras reglas sean razonables. Mira, a lo mejor algunos de ustedes tienen hijos muy pequeños, yo ya tengo hijos grandes que van a la universidad,
Tengo uno que ya terminó su carrera, tengo otro que está por terminar en este año y tengo otra que le faltan 2 años. Entonces ellos vienen y me dicen, oye, vamos a salir a tomar un café con nuestros amigos. Y, ok, muy bien. ¿A qué horas vienen? Porque ahorita vamos a ver hijos adultos. ¿Cuál es mi responsabilidad? A las 12. Yo no les puedo decir, te quiero aquí a las 8 de la noche. No, o sea, los llevo a ira. Tengo que ser razonable. Ellos son jóvenes adultos, los 3 tienen licencia, manejan una cuenta del banco, tienen responsabilidades con su escuela. No los puedo tratar como niños. ¿Estás de acuerdo con ello? Claro, cuando eran niños, ni siquiera se separaban de mi lado. Su mamá fue muy cuidadosa con ellos, pero ahora ellos tienen que aprender también a no depender de nosotros como padres, sino a que ellos puedan hacer una vida solos. Entonces tenemos que ser razonables dependiendo de la edad, cuáles son las reglas que vamos a poner. Ahora, hermanos, se los digo con toda honestidad, si tú vas al McDonald's y en el McDonald's están los jueguitos de colores bonitos con bastantes niños jugando, creo que ya no hay jueguitos, ¿no? ¿Sí hay? Están los jueguitos de colores, todos así bien padre, y tú le dices al niño, ¿aquí te quedas sentado? Es un martirio. O sea, razonable va a querer ir a jugar, ¿estás de acuerdo? Pero es que tú no lo quieres cuidar. Y entonces muchas veces, aquí te quedas porque estoy aquí haciendo mis cosas. Ser razonable, eso es muy importante. Tenemos que ser razonables cuando tú y yo ponemos reglas, pero también tienen que estar bien definidas. Esto sí, esto no. No hay términos medios. Por favor, eso es también muy importante. Porque en ocasiones, ¿verdad? Ellos no tienen claro lo que tú quieres. Entonces tienes que ser bien claro. Define lo que vas a pedirles y eso haz. Si tú dudas, ellos ven un área de oportunidad por donde colarse para salirse con la suya. Entonces es muy importante, pero también tienen que ser ejecutables, que el niño lo pueda hacer. Si tú les pones reglas a los niños que no van a poder con ellas, pues de hecho hay algunos experimentos que se han hecho y están bien interesantes. Sientan a 2 niños en una mesa y les ponen un charola de dulces y luego el que está ahí con ellos les dice, en un momento vengo, no se los coman, ¿eh? Y entonces están los 2 niños, están viendo los dulces, o sea, sabes que se lo van a comer, son niños. ¿Qué esperas? O sea, tienen que ser ejecutables, pero sobre todo bíblicas. Bíblicas. Guárdate de reglas que no pueden ser validadas por las Escrituras. Que tus hijos nunca puedan acusarte de que tú hiciste tu voluntad y no la de Dios. Ahora, es muy interesante. Mira. Asegura que la disciplina corresponda a la ofensa. Tienes que hacer una balanza. Pon una balanza y por un lado vas a poner la falta y por otro lado vas a poner la disciplina. Tiene que estar equilibrado, ¿sí? Si la falta es una falta pequeña y tu disciplina es muy fuerte, eres injusto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la palabra? Que de acuerdo a principios bíblicos nos va a ayudar a que la falta con la disciplina va a ser balanceado. Y ahí es donde tú y yo vamos a batallar. Porque tú quieres ser íntegro delante de Dios. Cuando te presentes con Dios y el Señor te diga, ok, ¿cómo fue que te fue con mis hijos que te di en la tierra? Y entonces tú le vas a decir, bueno, Señor, tú sabes, hice mi mejor esfuerzo, le eché ganas. Fui al seminario con el hermano ahí a aprender algo. Y el Señor te va a decir, ok, ¿obedeciste mi palabra? ¿Hiciste las cosas de acuerdo como yo te mandé? Ese es el equilibrio. El equilibrio es la palabra. Entonces es muy importante que la falta y la disciplina estén bien equilibradas
¿verdad? ¿Por qué? Porque la falta tiene que ser al peso de la disciplina al peso de la falta. Establece recompensas y correcciones apropiadas como parte del proceso de disciplina. Ahora, aquí hay algo muy interesante porque muchos de ustedes utilizan sistemas de premiación. Ahora, los sistemas de premiación son muy buenos si lo sabes utilizar adecuadamente, pero si el niño te va a obedecer porque va a obtener algo de ti, su corazón está lejos de Dios. Entonces muchas veces el niño sí obedecen porque les vas a dar algo y ellos van a saber cómo sacarte lo que quieren. Entonces la recompensa o el premio nunca tiene que ser enfocado a un intercambio. Si tú haces esto, yo te doy esto. A ver, hermanos, ¿a nosotros Dios nos bendice por lo que hacemos? Él nos bendice soberanamente y a veces tú y yo no merecemos que Él nos bendiga y nos bendice. Si somos honestos delante de Dios. Pero si yo vengo y le digo, Señor, mira, hice esto y hice aquello y mira, Padre, y yo no soy como aquellos. Soy un fariseo. Creo que mis obras me están dando el derecho de... Igual con los hijos. Ellos no pueden ver que tú estás haciendo un trueque porque tú te denigras como padre. Entonces, cuando tú los recompensas, la recompensa tiene que ser un acto de bendición para ellos. Por eso decimos, establece recompensas y correcciones apropiadas como parte del proceso de disciplina. Entonces, mira, hijo, si tú haces tus tareas, te portas bien, no haces desastres, ¿verdad?, en la casa, yo estoy muy contento con ello y voy a dar muchas gracias a Dios por tu vida. Esa es tu recompensa. Pero si tú te portas mal, entonces va a haber disciplina. Muchas veces los papás dicen, bueno, ya mis hijos grandes, ¿no? Ya no los puedo disciplinar, o sea, ya no les puedo dar la vara. No, pues imagínense los míos que están más grandes que yo. Mejor salgo corriendo de la casa. Y dices, ¿y aquí cómo le hago? Entonces, para mí es muy fácil. Y digo, bueno, ¿cómo los disciplino si se portan mal? Les quito el coche. Y después yo llévalos. Yo tengo que hacerles ver a ellos que están deshonrando a sus padres si no obedecen. Pero sobre todo que le están fallando a Dios. No quedes mal conmigo, estás quedando mal con Él. Yo no soy tan importante, Él es importante. Y si tú me deshonras, lo estás desobedeciendo a Él. Tu conflicto es con Él, no conmigo. A mí Él me llamó a perdonarte, pero a ti Él te llamó a obedecerlo. ¿Y qué estás haciendo tú? Tiene que ser en otro sentido, ¿sí? Es muy importante. Más inmediatas para un niño pequeño, claro. Muchas veces, sé misericordioso, no necesita hacer nada, dale algo, un premio, ¿verdad? Y enfócate en un hábito que necesite cambio. Hay cosas que ellos ya lo hacen por hábito, ¿verdad? Adolescentes que no tienden la cama y tú, pues, ¿por qué no la tiendes? Y está aquí todo, es un hábito, se levantaron y no les importa. Ahí es donde hay que enfocarnos, ¿verdad? Y acuérdate que los hábitos poco a poco se cambian. No porque tú vengas y le des una regañiza y le saques la vara, él va a hacer el otro día su cama perfecta todos los días como... No, eso requiere tiempo. Y requiere que tú estés allí. Y requiere que cuando la haga bien le digas, wow, no hombre, qué bien le hiciste, déjame le tomo una foto. De verdad, estoy sorprendidísimo de lo que acabas de hacer, te felicito. No hombre, gracias por hacerlo bien. Porque también es importante, esos son recompensas. Agradecerle a nuestros hijos, muchas veces, hijo, tráeme esto, y ya lo trae y ya. Que siempre espere de ti, gracias hijo, gracias por traerlo. Siempre. Eso también implica una recompensa.
Reconoce que cada niño va a responder de manera diferente, porque no todos son iguales y los que tienen varios hijos lo saben perfectamente bien. Hay unos con los que no se batalla y hay otros con los que se batalla bastante. Entonces tenemos que reconocer eso. Cada niño va a ser diferente. Tenemos una guía de corrección física a un niño. Guía de corrección física a un niño. Lo primero que tenemos que entender es que la motivación suprema de la disciplina bíblica es traer a nuestros hijos a una relación subordinada a la autoridad de Dios. Ese es el propósito máximo. Que mi hijo pueda venir, ¿verdad?, a esta relación subordinada a la autoridad de Dios, que él se pueda someter a Dios. Todo gira en torno a eso. En torno a Dios, en torno al Señor. Y el propósito cuando nosotros usamos la vara es producir obediencia a los mandamientos y a los preceptos de Dios. Nada más. Entonces, por eso es importante que cuando usamos la vara, privacidad es un elemento importante. Nadie más tiene que saber que tú lo estás dando la vara. Esto es entre Él y Dios. Y tú estás ahí como el medio para que Él pueda entenderlo correctamente. Entonces, es importante. Hazlo en un lugar en donde no se sienta avergonzado de lo que está pasando. Ve, ora en primer lugar. Aquieta tu corazón. Aquieta tu corazón. Échale un balde de agua fría con oración. No lo hagas así por ira, ¿verdad? Porque muchas veces la vara es una expresión de la frustración que tenemos en nuestro corazón porque nos sentimos que no somos respetados. Entonces, ora en primer lugar. Y hay algunas preguntas que es necesario que le hagamos. En primer lugar, ¿qué hiciste? Tiene que reconocer la falta. Y este es el proceso de arrepentimiento. Ok, ¿de qué me voy a arrepentir? ¿Qué hice mal? Cuando yo peco delante del Señor, vengo y le digo, ay Señor, me porté tan mal, ¿me perdonas? No. Yo vengo y le digo, Señor, no hice lo que tú debías porque en lugar de amar a esta persona, me enojé contra ella y le grité y le dije que era una bruja y que se muriera y se fuera al infierno, y eso a ti no te agrada. Si tú no eres explícito, tampoco la corrección va a ser explícita. Cuando tú reconoces lo que tú estás haciendo mal delante de Dios, entonces hay una oportunidad de cambio. Entonces, Señor, perdóname por haberle dicho eso y no amarla, como tú me pediste que la amara. Ahora, Señor, ayúdame a que yo pueda manifestar el amor, siendo bondadoso, dando palabras buenas. Y vas con la persona y le dices, ya me puse a cuentas con Dios, ya me perdona el Señor, ¿me perdonas tú también? ¿Verdad que no? Tú vas y le dices, perdóname, te dije cosas que no debí de haberte dicho. Al calor de la discusión, hablé sin pensar y te ofendí. Y traigo una disculpa para ti. ¿Por qué? Porque si tú y yo no reconocemos lo que hicimos, hay pocas posibilidades de cambio. Entonces, ¿qué hiciste? Reconoce lo que hiciste. ¿Qué es lo correcto? ¿Por qué le haces esta pregunta? Porque es necesario concientizarlo de que hizo algo equivocado. Ahora, normalmente ellos vienen y nos dicen cuando tú le preguntas, ¿qué es lo correcto? Y te va a decir, obedecerte. Obedecer al Señor. Eso es lo correcto. Sí, pero es importante que tú entiendas que primero tienes que obedecer a Dios. Y lo que tú hiciste no es una muestra de que estás obedeciendo a Dios. 3, ¿qué debieras haber hecho? Y no hiciste, ¿verdad? Entonces, es importante que tú abras su mente para que él pueda pensar bíblicamente. Entonces, en ese momento, cuando tú le dices, bueno, ¿qué debiste de haber hecho? Puedes decirle, ¿qué dice la palabra de Dios? Que ames a tu prójimo y no lo amaste porque hiciste esto. Ok.
que Él entienda eso. Abre su mente para que le muestres la verdad y que Él pueda trabajar en ello. Ahora, la acción, ¿qué vas a hacer? ¿Qué harás la próxima vez? ¿Qué cambio va a haber en tu vida? Realmente esto es parte, hermanos, de lo que la palabra del Señor nos enseña una y otra vez, en el sentido de vivir para Él. Entonces, voy a ir a Efesios capítulo número 4 para mostrarte todo el proceso que estamos hablando en nosotros. En Efesios capítulo número 4 dice la Escritura así en el versículo número 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es despojarnos del viejo hombre. ¿Estás de acuerdo? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué debieras haber hecho? ¿Qué es lo que dice Dios que hagas? Y finalmente, versículo número 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces tú te despojas del viejo hombre, transformas tu mente y te vistes del viejo hombre. Ese es el camino a la santificación progresiva todos los días de nuestras vidas, hermanos. Así es como se cambian los hábitos, así es como se hacen las cosas diferentes en el reino de los cielos. Ahora, respeto mucho cómo muchas personas tratan de hacer esto, pero a veces llegan personas, y han llegado conmigo personas para consejería, y yo normalmente les pregunto en un cuestionario, ¿qué es lo que has hecho para salir de esta situación? Y me dicen, bueno, es que ya en la iglesia oraron por mí, hicieron ayuno, y yo sigo atrapado en esto. No me han podido liberar. Y yo digo, no, pues está chafa el equipo de oración de esa iglesia, mano. No, claro que no, ¿verdad? Pero entonces yo digo, oh, claro, porque esto no es así. Tienes que entender que Dios te está pidiendo algo y tú no estás despojándote del viejo hombre. Entonces una vez llegó una persona que se enojaba bastante ira, bastante. Y entonces, bueno, ¿por qué te enojas? Y luego me dijo, pues porque me enojo. No, hay una razón en tu corazón. Vamos a buscarla. Entonces tienes que despojarte de eso. Tienes que buscar qué es lo que hay en tu interior. Si quieres ser transformado, y el único que puede cambiar tu corazón es Dios. Pero entonces, el problema no es tanto que te enojes, el problema es lo que pasa con tu enojo y las cosas que haces enojado. Dios te hace responsable de todo lo que tú maltrataste a tu esposa, en tu trabajo, en tus hijos. Dios te hace responsable de eso. ¿Eres consciente que cuando tú te enojas estás desobedeciendo a Dios y estás pecando contra Él? ¿Y saben qué me dijo? Dijo, oye, vengo para que me ayudes. Amigo, si no mueres a este pecado, si no lo dejas y te apartas, vas a seguir en se llama espiral descendente, y vas a caer más bajo. Entonces, ¿lo reconoces, sí o no? Sí, vamos a cambiarlo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y empezamos a darle escritura acerca de la ira, y le pedimos que se aprendiera versos de memoria. Entonces, cuando él se enojaba, él me hablaba, me decía, pastor, acuérdate de este texto, ¿te acuerdas que lo aprendimos? Y a ver, repítemelo. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Y así estuvimos. Y hoy es un hombre muy pasivo, que sí se enoja, pero dice, ya, el Señor está conmigo, yo no puedo responder de esa manera pecaminosa. Se llama santificación progresiva, hermanos. Y esto es algo que tú y yo hacemos todos los días, todo el tiempo como creyentes. Porque nuestro entendimiento puede ser equivocado, pero cuando nuestra mente es bíblica, entonces ya tenemos la opción de cambiar. ¿Ok? Comunica los detalles del proceso de disciplina. Comunica los detalles del proceso de disciplina. Toda disciplina debe ser siempre hecha en amor. Ahí, hermanos, es cuando sufrimos más que ellos,
O sea, dices, hoy le tengo que disciplinar otra vez, no puede ser. No quieres, o sea, el amor, ¿verdad? Pero es muy importante. ¿Por qué? Porque el punto central de la disciplina es el corazón del niño. Recuerda, queremos que ellos sean sumisos a la autoridad de Dios. Queremos que ellos vivan bajo la autoridad del Señor Jesucristo, bajo su palabra. Ese es el punto de la disciplina. Y el punto es su corazón. Entonces, la mera corrección no va a implicar un cambio en la conducta del niño. No. Sino traer al niño a que él pueda venir y descansar en el Señor. Y yo me he encontrado con niños que sus papás dicen que son rebeldes. Y yo le pregunto, bueno, ¿y por qué no lo obedeces? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no obedeces? No es que no quiero. Porque si yo hago eso, entonces pues va a querer que yo haga esto. Y yo les digo, a ver, espérame. ¿Qué estás haciendo mal delante de Dios? O sea, ¿te das cuenta que tu corazón está luchando por un lugar? Pues, ¿cuál es tu relación con el Señor Jesucristo? ¿Por qué no quieres honrar a tus padres obedeciendo la palabra? Entonces, quiero saber cómo está tu relación con el Señor. Yo lo amo con todo mi corazón. Yo soy creyente, yo recibí a Cristo. Ok, ¿y por qué no quieres hacer eso? ¿Por qué tu corazón está chocado ahí? ¿Qué deseo hay que te esté impulsando a tomar esa decisión? ¿Qué no quieres perder? Porque muchas veces son eso, ¿eh? Los niños quieren tener control, igual que nosotros los papás. Acuérdense que hablamos un poco del determinismo. Hijo, ya sé lo que vas a hacer de grande. ¿Cuándo le preguntaste? Es que es lo mejor, además yo voy todas esas... Espérame, pero eso es lo que él quiere. Es una vida. Tú debes de orientarlo para que él tome la mejor decisión. Tú no sabes qué dones, qué talentos le dio Dios. Tú no eres Dios. Pero muchas veces como papás determinamos que nuestros hijos tienen que ser de esta manera cuando pueden ser diferentes. A veces vemos a nuestros hijos y nuestros hijos bien divertidos con todos sus amigos y tú no te puedes llevar bien con ellos. Y dices, a ver, ¿quién está mal? Con todos los veo que se ríe y conmigo está bien amargado. ¿Qué pasa aquí? Yo soy el problema. No estoy viendo las cosas correctamente. Y muchas veces les voy a decir algo, no aceptamos a nuestros hijos como son. Ahora, recordemos, el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos, diferente trasfondo, diferentes hogares, diferentes personalidades, diferentes familias. Así fue como Dios los llamó, ¿están de acuerdo? Y a todos les dio la misma instrucción. Entonces no se trata de la instrucción que vamos a entregar, no se trata de eso. Se trata de que si tenemos la palabra es suficiente para ellos, no importa cómo veamos a nuestros hijos. Eso es lo importante. Finalmente, espera presión, no va a ser fácil. Ellos se van a defender, ¿ok? Entonces es muy importante. Yo entiendo que el día de hoy en nuestra ciudad, en nuestro estado, existe algo que se llama PRONIF, ¿verdad? Allá en la iglesia tenemos gente de PRONIF, pero el texto es muy claro respecto a la bendición que sucede cuando nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios y lo hacemos bien. Entonces por eso hay muchas pautas respecto a esto. Y traía por aquí, bien dije, ¿verdad? Tengo un amigo que se llama, él es un ciudadano americano, pero está ahora mismo de misionero en Argentina. Y estábamos platicando tenemos una reunión con algunos otros consejeros en español, porque realmente habemos muy pocos. Y estábamos hablando acerca de algunas consideraciones en cuanto a la vara. Y yo hice esta anotación.
No debe ser una forma de vergüenza física, hay que buscar un lugar privado. Usamos la vara para el pecado, pero no para la inmadurez. Porque tenemos también que entender eso. Usamos la vara para el pecado, no para la inmadurez. Comunica claramente cuántos golpes darás y cúmplelo. El número de golpes dependerá en gran medida del tiempo que tardan en arrepentirse y dejar de hacer lo que hacen. Después de dar el golpe, debes hacer una restitución adecuada con tu hijo. Debes perdonarlo y abrazarlo hasta que deje de llorar. Asegúrate que le duela. Asegúrese de que su hijo o su hija haga lo necesario para hacer la restitución y buscar el perdón. Explica claramente a tus hijos cómo los disciplinas y para qué. Y recuerda que siempre debes darles la vara en las nalgas. Siempre. ¿Ok? Yo entiendo, algunos crecimos en un entorno donde fuera, con lo que fuera, ¿verdad? Y por eso hacen memes, ¿no? De la chancla. Pues era lo que había a mano de las mamás y órale un chanclazo. Bueno, ya tenemos un entendimiento bíblico correcto, sabemos lo que la palabra del Señor nos enseña. Estos textos son completamente necesarios para recordarlos siempre y recordárselos a ellos. La vara es vida cuando lo hacemos adecuadamente. ¿Ok? Muy bien. Les vamos a dar unos minutos para que si quieren levantarse, estirar sus pies. Voy a invitarlos al café también si quieren. Gracias. Es que los invito Ok.